Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa Lupa. Y yo soy Paco Vendala y José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Estoy bien, estamos bien aquí. Vamos a hablar hoy sobre Vizcaya y algunas cosas relacionadas con la represión y la persecución que hubo en Vizcaya, ¿no? Muy bien, Yo lo estupendo. primero que quisiera decir es que en el último capítulo nos referimos a un documento que publicó la diócesis de Vitoria en el año 37, creo, ¿no? Correcto. Pero, lógicamente, era un documento que se publicaba, que lo publicó el Cabildo de Vitoria, lo dio al conocimiento, lo mandó al arzobispado de Toledo como consecuencia de un documento que previamente habían mandado los curas o los sacerdotes seguidores del PNV y del gobierno de Euskadi Ajá, a la Santa Sede, ¿no? Y que ajá. había sido en mayo de 1937. Y lo vamos a ver más o menos De para acuerdo. que se dé cuenta lo que mandaron. Fíjate lo que Muy mandaron. bien. A ver. Beatísimo Padre, el clero vasco de la diócesis de Vitoria, sometido al gobierno de Euskadi, postrado a los pies de vuestra santidad y representado por los sacerdotes que suscriben, testigos oculares algunos y todos, con pleno y absoluta certidumbre y de los hechos notorios que se ponen a vuestra santidad, con el más humilde acatamiento, digo en 2 puntos. Que desde que el gobierno vasco ejerce su autoridad, 7 de octubre de 36, en esta zona de la diócesis de Vitoria, el clero no solo ha sido respetado en sus derechos y en su acción sacerdotal, en el ejercicio de culto y en su vía intereses personales, sino que ha recibido el apoyo del gobierno para todo ello, como ha podido apreciarse en la organización del seminario conciliar, en la exención de los sacerdotes del cumplimiento de las leyes militares en los frentes de guerra, en las garantías y defensas que ha prestado para el ejercicio del culto y en todos los aspectos de la vida eclesiástica, aunque es cierto que antes del advenimiento de este gobierno se cometieron algunos atentados contra sacerdotes y lugares sagrados singulares y algunos también después del 7 de octubre, violando la vigilancia de la autoridad. Eso fue lo que mandaron los, Este los es uno de los curas puntos. a uno de los Vamos a ver, puntos. esto fue el 11 de Sí. mayo de 1937. Se ve que son personas. Qué barbaridad. El clero vasco es muy nacionalista, Claro, o bueno, claro. está influido por el nacionalismo vasco y es Sí, sí, así, ¿no? sí, sí, efectivamente. Pero te voy a leer la relación de los sacerdotes asesinados en Vizcaya Vale. por los rojos después del 7 de octubre de 1976, cuando se constituye el gobierno de Euskadi en Vizcaya, Claro, provincia eso es, eso es. Eso es, eso es. prácticamente Muy bien, muy Vizcaya. bien, muy bien. El 4 de enero del 37, Carlos Hacha, coadjutor de la localidad de Albizu. El 7 de abril del 37, el párroco de Cenauri, Benito Atucha. El 4 de enero del 37, el capellán de Durango, Miguel Unamuno. En mayo del 37, el ecónomo de Gorojica, Clemente Iza. El 4 de enero, Ángel Allende, coadjutor de Güeñes. El 4 de enero, Juan Mirota, el ecónomo de Ibarruri. O sea, que han pasado varios asesinatos, digamos. Claro, claro. Además, los apellidos son vascos, ¿no? Sí, no, es que estoy diciendo los apellidos vascos, prescindiendo de los apellidos castellanos, gallegos, Sí, fueron, ¿no? sí. El 4 de enero del 37, el ecónomo de Llodio, Luis Orbea. En mayo del 37, Severino Zallo, el capellán de Mújica. El 1 de enero, el arcipreste de Ceberio, Martín Echevarría. El 4 de enero, el coadjutor de Ortuella, Félix Bazozábal. El 4 de enero del 37, Francisco Carrere, de San Sebastián. En San Sebastián era clérigo. El 4 de enero, el canónigo natural de Carcastante, Doroteo Udondo. El 4 de enero, el capellán de Sestao, Zoilo Aguirre. El 27 de mayo del 37, bueno, esto no estaban ellos, todavía Sí, no lo conocieron, porque esto es 11 de mayo del 37, el 27 de mayo, el coautor de Burre, Fermín Gorostiza, es decir, que ni siquiera el gobierno vasco le hacía caso a este informe que mandaron los clérigos nacionalistas sí. a la Santa A la Sede, Santa ¿no? Sede, al Vaticano. Y el 18 de junio del 37, Víctor Moreno, sacerdote sacristías de Santiago en Bilbao. Solo vascos.
Pues Solo, hay más personas claro, de claro, Ciudad Real, por ejemplo, Canónigo de Ciudad Real, lo mataron el 3 de octubre, etcétera, etcétera, pero claro, solo vasco claro, y de claro. Vizcaya. O Bueno, uno de sea San que Sebastián. mandaron un documento diciendo que ahí no había pasado nada, ¿no? Bueno, yo creo que este documento tiene que ver también cómo son los sacerdotes Claro, nacionalistas, claro. que somos radicales. Incluso se ha comentado y se ha dicho que Sí, gran parte de la ETA nació en los seminarios, sí, ¿no? señor, sí, Varias señor. cosas. Y Y ha habido hablan, una sí, cosa sí, sí, sí. con los sacerdotes vascos de origen nacionalista, no los otros, lógicamente, que ese nacionalismo les infunde a creer lo que realmente ocurre o distorsionarlo. Y ese es Claro, el caso, por ejemplo, del libro que hemos dicho de Iturralde, ¿no? sí, señor. Sobre la cruzada de Franco, que dijo que pasaron una represión muy grande, todo eso Sí, es un sí, cuento para defender o crearse un victimismo para claro, defender las teorías del nacionalismo vasco. Con el claro, nacionalismo claro. vasco lo que vamos a decir es que se dividió en dos partes, incluso podríamos decir en tres partes. Los que fueron nacionalistas y querían gobernar con los socialistas, que es el gobierno provisional de Euskadi y de Aguirre, Ya que diré, son los nacionalistas de Vizcaya, que siempre han controlado el PNV, claro. no sé cómo se llama, el no sé qué Euskadi Sí, Burobazar. Pero Bazán, el de Bazar Parlamento. tenía mucho, de Bazar tenía mucho, lo vamos a seguir, lo tenía mucho de Bazar. Y después lo que ha sido el Partido Nacionalista Vasco de Guipúzcoa y el Partido Nacionalista Vasco de Álava. Incluso el Partido Nacionalista Vasco que se llama de Navarra, ¿no? El de Sí, Navarra y el de Álava mostraron acatamiento a las directrices militares del general Mola. ya. Y el de Guipúzcoa, lo diremos, estaba en contacto, en conexión, lo comentaremos cuando lleguemos a Guipúzcoa con el general Muslera. El Ya, general Muslera había entrado en contacto con ellos para a unirse a la sublevación. ya. Estuvieron dudando de sí y si no y tal. Y cuando Sí, los socialistas y anarquistas dominaron San Sebastián, entonces se pasaron para el otro lado. al otro lado. Y el general Muslera fue fusilado por los rojos. Sí, sí. Muslera, general Muslera. O sea, yo creo que veraneaba en San Sebastián por aquel entonces, ¿no? Debe ser algo de eso, sí, sí. Nada, es Bueno, impresionante, dicho, impresionante. No, pero dicho esto, viene bien la aclaración que has hecho porque es muy interesante lo que decían estos, todo falso, con lo que decían ayer, lo que leíste en el anterior capítulo, el documento que se manda por parte del obispado luego a Vaticano. los Adelante. dos siguientes puntos que remite que contiene este informe que se manda, carta que se manda a la Santa Sede, se refieren al bombardeo de Durango Ya, y Guernica. al de Guernica. De Guernica dice que la aviación al servicio del gobierno general Franco. Con lo cual estos se dieron cuenta, porque esto dice que lo vieron ellos, la aviación al servicio del gobierno Franco, que estos vieron que había sido la Luftwaffe. La Luma. Fíjate que dice que asimismo el día 26 de abril la aviación, al servicio del gobierno del general Franco, Claro, bombardeó y ametralló horriblemente la venerada villa de Guernica. claro, Con lo cual, claro. estos vieron que había sido, porque Sí, los sí, aviones sí, de la Luftwaffe volaron muy bajo, vieron que eran aviones alemanes. sí, 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 sí. No dicen que eran los aviones alemanes. No Claro, quiere decir que ellos también estaban en contacto claro, con claro, una parte del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Tenía ciertos claro, contactos y relaciones. ¿Eh? claro, Pues claro. claro, fíjate cómo estos manipulan El lenguaje, esto lo hizo el gobierno vasco, me da a mí la sensación, presumo, sí, en el seguramente. PNV, y 4 o 5 clérigos nacionalistas pues firmaron, yo creo que hasta coaccionados, porque esto Sí, realmente puede no ser, sí, todo puede ser mentira. realmente, porque esto no tiene nada. Este es el documento que está, es un documento, está en este documento que ya te enseñé a ti el otro día, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, ahí está, sí, señor. Ahí está. Ahí está, ahí Esto está. es lo que bueno, Bueno, aclarado el tema de maravilla, porque hay que dejarlo también patente. Ahí están los documentos incuestionables, si es que lo dicen ellos mismos se retratan. Pepe, eso es así. Pues nada, seguimos con Vizcaya, a ver qué ocurre. Tremendo Bueno, todo yo aquello. creo que una de las razones por las cuales, cuando se habla de la represión, ya hemos comentado, los historiadores de izquierdas y algunos de derechas que son bastante estúpidos, en Sí, cierta manera, hablan solo de los muertos, ¿no? Y la claro, represión, la persecución que hubo en España, en el lado rojo, no solo fue física, sino también fue moral, claro. también fue religiosa, como sabemos. Incluso lo que pocos conocen o no tienen conocimiento fue económica, ¿no? También, sí, señor. Muy importante además.
¿Dónde arranca esto? Bueno, pues esto arranca ya desde la guerra civil mexicana, de la Revolución Mexicana, donde lógicamente los caudillos mexicanos organizaron, pidieron, exigieron dinero y robaban todo lo que pudieron. Claro. Incluso para salvar la vida se pedían precio, ¿no? Esto hizo Pancho Villa, hizo también las tropas de Carranza y también lo hizo, por supuesto, Emiliano Zapata. Las tropas de Emiliano Zapata, tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata fueron unos criminales natos. Claro. Lo siento por la cinematografía que han hablado de ellos y referido, pero son unos criminales natos, hasta el punto de que en algunos lugares de Texas, cuando viene algún mexicano, lo miran mal todavía. Años, Me lo ha dicho un habitante que todavía está yo, una persona que vive en España, pero que es de Texas, que él lo vio personalmente cuando una persona mayor estaba en un bar, un establecimiento público en Texas, pegando con la frontera mexicana, llegaron unos mexicanos y lo empezaron a hablar más de ellos, porque le recordaban esas especies de raid, esas especies de racias que habían hecho las en Texas, ¿no? Para robar y después entrar en otro país, como era México, como eran revolucionarios. Pues esto también se lleva a cabo en la Unión Soviética con la creación del HK, ¿no? Parece que nadie se acuerda del HK y hoy mismo he leído en el diario, en el Boquí Diario, no sé si es verdad que parece ser que el Tribunal Supremo tiene intención de no consentir o no admitir la demanda o el escrito de Vox en el sentido de que las calles de Largo Caballero o las estatuas de Largo Caballero y de ¿cómo se llama? Y de Indalecio Prieto se mantengan. Y dice, lógicamente, porque se basa en la Ley de Memoria Histórica, Ley de Memoria Democrática, en la cual dice que lo que está prohibido es la exaltación de la guerra civil, la exaltación de la represión de la dictadura y la represión de la exaltación del alzamiento, ¿no? Bueno, y en función de eso, como estas dos personas, dice el Tribunal Supremo, es lo que ha dicho la prensa hoy, no hicieron esas cosas, pues lógicamente no se le puede aplicar la Ley de Memoria Democrática, que es en lo que se basa pues la asociación o el colectivo que ha puesto la demanda o la denuncia, ¿no? Pero tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto sí exaltaron la guerra civil. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, ahí están los discursos. La guerra civil tiene una variante, una persecución, que es el robo que se hace, ¿no? El robo que se hace, ¿no? Entonces, ¿dónde viene esto? Viene de la Revolución Mexicana, para donde después, lógicamente, marcharon la mayoría de dirigentes republicanos, dirigentes rojos, y sobre todo por la misma HK, ¿no? ¿Qué fue la HK? Tú la conoces mejor que nadie. La HK era la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución, el espionaje y la especulación. Sí, sí. Y en los 4 años que funcionó la HK, muchas personas de las miles que se ejecutaron, fueron fusiladas acusadas de especulación, considerándose que una misma compra-venta podía ser especulativa. Fíjate. Qué barbaridad. Y lógicamente, ¿hasta cuándo funciona la HK? Hasta el año 1922, 1921, que es cuando entra en vigor la NEP, la nueva política económica de Lenin, lógicamente que tiene que levantar un poco el pie, la mano, con relación a la propiedad privada. Pero hasta entonces la propiedad privada, los negocios mercantiles, podían ser considerados como especulativos y a muchas personas le causó la vida, eso por la HK, ¿eh? Claro, fíjate. Impresionante. Luego aquí exactamente igual, porque aquí hicieron lo mismo, Pepe. Hicieron lo mismo. Te voy a dar, porque parece que mucha gente no sabe, los datos que se producen, de cuántos muertos se producen ejecutados en Rusia, lo que era entonces, todavía no era la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se crea en 1922. Efectivamente. En el antiguo imperio ruso por la HK. Gran parte de ellos efectuados por la HK y otros, lógicamente, por incontrolados o lo que fuera. Claro. Pues un escritor ruso que era oficial del ejército zarista, ingeniero, que huyó en 1920, en febrero de 1900 de Rusia, que se llamaba Paul Stochakovsky, escribió un artículo, un libro que se llamaba El Calvario Ruso, y que dice lo siguiente. ¿Cuál es el número de víctimas del HK durante sus 4 años de existencia? Una estadística que los bolcheviques han tenido, digamos, la ingenuidad de publicar no lo enseña. Hasta el mes de septiembre de 1921, la HK asesinó obreros 192.000, soldados 290.000, campesinos 800.000,
Clérigos 1.243, maestros de escuela 3.775, médicos 8.800, intelectuales 405.000. Total 1.766.118 víctimas. Impresionante. Vaya cifra. Vaya cifra, Pepe. Esto, ¿dónde vienen estas cifras? Esto se publica en un libro, un artículo que publica en Chile, en una revista de la Universidad de la Concepción, en 1928, en marzo de 1928. Estos datos vienen, en primer lugar, de las cifras o del estudio que hace Melgunov, del terror rojo, que es un libro que no se publicó en España, que es de 1924, se publicó en inglés, y en el cual dice que, donde habla de todos los asesinatos y ejecuciones, amplía estos números, y el primero que refiere estas informaciones es un profesor de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, Charles Scaloe, que habla, Impresiones de la Unión Soviética, que habla de estas cifras. En 1923 lo publica en el periódico El Escocés, el hombre escocés, el Scotsman, el 7 de noviembre de 1923, en la página 8. Que lo sepa la gente. Se hablan de estas cifras. Claro. Dice Melgunov, que es un autor formidable, era historiador, que bueno, que esto a lo mejor estas cifras son ficticias en cuanto al número, ¿no? Que pueden ser unas pocas más, pocas menos, pero que reflejan lo que realmente ocurrió. Claro. No en vano, el general Denikin, que fue uno de los generales blancos, estuvo a cargo, dirigió una famosa comisión judicial de investigación de los crímenes bolcheviques, ¿no? Y dice que hasta 1919, en esta comisión, esto lo comprueba Belgunov, fueron 1.700.000 personas comprobadas por la comisión del general Denikin, comisión judicial. 1.700.000 personas hasta 1919. Claro, fíjate, qué barbaridad. En apenas 2 años. En apenas 2 años. Y dice, curiosamente, que, bueno, que son las cifras que ellos comprobaron, dice el general Denikin en un libro que publica después en Londres en 1930, titulado El Ejército Blanco, donde dice que ellos comprobaron esto, pero que posiblemente la cifra solo Dios lo sabría. Claro, solo Dios lo sabrá. Claro, lógico. Pues estamos hablando de que el general Denikin habla de esto, que además existen esas actas, y esas actas las consulta Melgunov en París. Sí, efectivamente, sí. Imagínate que estamos hablando de unas cantidades enormes, ¿no? Claro, claro. Bueno, terrible. Después de 1921 baja, como bien dice Stokowski, el número, porque como consecuencia de esa nueva política económica, pues lógicamente no se puede acusar o fusilar a los especuladores o a los que van al comercio. Entonces ese número baja. Claro. Eso es lo que quería yo decir. Bueno, dicho esto, que es muy importante que se sepa, pasemos a analizar cómo ese socialismo se hace, lógicamente, o cómo esa especie de robo se hace en Vizcaya, ¿no? Claro, Muy adelante. importante, todas las provincias con Guipúzcoa del Norte, las más afectadas por el robo y los saqueos que hicieron los rojos, siguiendo esas líneas de exaltación de llevar a cabo una revolución tipo soviética o tipo mexicana, pero sobre todo soviética. Claro. Por eso por eso hay que decir que tanto Largo Caballero como Indalecio Prieto asaltaron la guerra civil, porque permitían eso. Y eran partidarios de eso. Y sobre todo Largo Caballero, porque Largo Caballero quería establecer aquí una revolución, un sistema socialista, y sabía que se iba a aplicar. Y lo que yo digo en mis libros es que hemos encontrado documentos de Largo Caballero donde decía que se iba a la guerra civil. Claro. Entonces salta la guerra civil Largo Caballero. Claro. Largo Caballero salta la guerra civil. Sí. Indalecio Prieto no, pero Indalecio Prieto se aprovecha del saqueo. Claro. Y participan en el saqueo que se lleva a cabo en una guerra revolucionaria. Claro. Porque en esa guerra revolucionaria rusa lo que se perseguía no solo es, como dice Stokowski, la represión de la CK era, por un lado, defenderse políticamente de sus enemigos. Claro. Por otro lado, vengar el odio de clases que tenían las clases pequeñas, los múgenes, las clases inferiores, contra los aristócratas, que es económico, lo que se ha ocurrido en todas las guerras. Y en tercer lugar, un nuevo sistema económico. Claro. Que es lo que hace la CK. Y eso es lo que se hace en España, se comete en España. Y se comete sobre todo en Vizcaya, como vamos a ver. Pasamos a hablar de Vizcaya. Venga, adelante. El informe de la Fiscalía en el año 1950. Porque esto hay que saber. Los organismos directores
de la organización rojo separatista prestaron especial atención a este aspecto de la lucha para controlar los recursos económicos, es decir, lo mismo que hacía la CHK, lo mismo. Comisión Extraordinaria para la lucha contra la contrarrevolución, Claro. el espionaje y la especulación. Eso es lo que significa y el sabotaje, lógicamente. Ponerlos al servicio de su causa. Faceta muy importante de la contienda, dice la Fiscalía, dada la imprescindible necesidad de contar con una base cremática organizada para hacer frente a las cuantiosas necesidades que la contienda imponía y dada la importancia que el terreno económico y bancario ofrecía a la villa de Bilbao. Punto de vista doblemente importante, además para quienes por boca de uno de sus mismos dirigentes habían dicho que la guerra la ganaría el que tuviese la última peseta y que ellos serían los vencedores ya que disponían del oro depositado en el Banco de España en Madrid. Desde los primeros días en que los rojos separatistas se adueñaron del poder, se decretó la moratoria para el pago de efectos mercantiles y se limitó a 250 pesetas semanales la posibilidad de disposición de los cuentacorrentistas, prohibiéndose disponer o negociar valores depositados en los bancos. Ya en julio de 1966 y para las primeras atenciones de fondos, se obligó a los bancos a una contribución de 1 millón de pesetas que fue dispuesto en el 15 de octubre de 1976 por la Junta de Defensa. Esto ya era el PNV, ¿eh? Claro. Por decreto del Departamento de Hacienda del Gobierno Provisional del País Vasco, ya el PNV se concedía un plazo de 7 días para que todo residente en el territorio vasco hiciera entrega en el Banco de España, banca privada o Tesorería de Hacienda del oro y divisas y valores extranjeros que tuvieran propiedad o custodia. Se decretó la conversión obligatoria a moneda española de todos los depósitos de títulos oficiales, políticos y sindicales, el ingreso en la forma dicha de oro y divisas que hasta entonces se hubieran incautado. Es decir, se incautaron de todo el oro. De todo. Tremendo. Porque, lógicamente, si no lo hacían, se les consideraba como enemigos. Y como procedía la HK en 1918, 1920, los eliminaron. Claro. Igual. Para que las disposiciones que se dictaron tuvieran un efectivo cumplimiento y no se pusieran a ellas reservas ni trabas, se procedió por decreto del 23 de diciembre de 1937 a remover todos los consejos de administración de bancos y se acordó que en lo sucesivo, al frente de cada entidad, figurara un nuevo consejo integrado por 12 miembros, 6 de ellos nombrados por el Departamento de Hacienda, otros 4 también nombrados por dicho departamento. Un momento. Pues esto es lo que estoy yo contando, que es importante que la gente lo sepa. Sí, señor. Claro, es que estamos muy olvidadizos en España, Pepe. Por eso hay que contarlo todo y hay que decirlo, y además como tú lo presentas, con los documentos incuestionables y como tiene que ser. Es que hay muchas cosas que hay que tener muy presente y que mucha gente se está olvidando. Adelante. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, adelante. Propuestas de entidades sindicales, otro nombrado por el mismo departamento entre cuentacorrentistas y otra de la misma designación entre los imponentes en las cajas de ahorro. Como puede verse, no se podían adaptar mayores seguridades y garantías para conseguir que en los bancos hubiera siempre las máximas facilidades. Claro. No hay que decir que, desde luego, y sin necesidad de refrendo de los diarios oficiales, desde el primer momento, tanto el entonces gobernador civil como luego la Junta de Defensa y más tarde el Gobierno provisional controlaron y se inmiscuyeron en las operaciones bancarias, dando toda clase de disposiciones para servirse de los medios económicos que los bancos pudieron ofrecer. Una de las más importantes medidas adoptadas fue la de abrir en el Banco de España cuenta corrientes de crédito a favor del Gobierno provisional de Euskadi, por cuantía de 300 millones de pesetas de la época. Era mucho dinero, ¿eh? Muchísimo. Cuenta que sería avalada por el Gobierno de la República, formalizándose el 8 de enero de 1967 la correspondiente póliza. Posteriormente, en el 15 de marzo, se comunicó a la sucursal del Banco de España en Valencia, había abierto un crédito de 250 millones de pesetas en virtud de órdenes del Gobierno Central de la República a favor del crédito para administrar fondos del Gobierno vasco, y dicho banco de crédito autorizaba a la sucursal del Banco de España de Bilbao para que se atendieran los pagos correspondientes, como así se hizo, disponiendo de ese nuevo crédito en el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco. Esto es muy parecido a lo que ha ocurrido hoy, es decir, para mantener esa provincia al lado del Gobierno
de la República del gobierno rojo, lógicamente, el gobierno de Largo Caballero, que era un gobierno socialista, marxista, leninista, sí, pues lógicamente se concedió a los vascos unos gastos enormes. claro, Porque lo lógico es que no se concediera al gobierno de Euskadi porque era un gasto superfluo, claro. necesario para ganar la guerra. Ah, efectivamente, Para ganar la guerra se necesitaban dinero. claro, Y lógicamente no podías gastar tanto dinero en crear unos organismos públicos claro, de un gobierno autonómico. Esto fue un error gravísimo del gobierno de la República, claro. de Largo Caballero, que se parece mucho a lo que ha ocurrido ahora, lógicamente, ¿no? Darle Efectivamente, todo para mantener tu apoyo sí, sí, incondicional. sí, Porque sí. seguramente que el gobierno de Largo Caballero sospechase que a lo mejor se pasaban para las tropas de Franco. Sí, sí, Esto es una barbaridad. ¿Cómo se da tantos millones para mantener un gobierno sí, autonómico, que eso implicaba unos gastos superfluos para claro, ganar la claro. guerra? En medio de una guerra, efectivamente. Porque después se quejaban de que no tenían suficiente aviación. Pero Claro, ¿cómo no claro. tenían aviación si se lo gastaban en gastos de conserjerías, de Sí, sí, relaciones de sí. Hacienda, de En economía, etcétera? salarios de ellos mismos, claro, claro. Como hoy, Otro aspecto muy importante fue el de la emisión de papel moneda. Para corregir las dificultades que el atesoramiento de billetes producía, ya que el público desconfiaba de la estabilidad de la situación rojo separatista y de la solvencia de sus organismos rectores, los guardaban sustrayéndolos a la circulación. Se arbitró la fórmula de que la banca y cajas de ahorro emitieran talones al portador contra sus cuentas corrientes en la sucursal del Banco de España, talones a los que, provistos de la fórmula tiene fondos, se daba poder liberatorio y circulación forzosa. En esta fórmula se claro, emitieron fíjate. por el banco talones de 100, 50, 25 y 5 pesetas, que posteriormente fueron sustituidos por nuevas emisiones que ya presentaban las características litográficas de billetes de banco. En esta forma se pusieron en circulación billetes por importe de 135 millones de pesetas. También se Fíjate. pusieron en circulación monedas de níquel de 1 y 2 pesetas con importe de 10 millones, Qué durando en la barbaridad. inscripción gobierno de Euskadi. Todo esto le costó al gobierno rojo separatista y socialista pues la pérdida posiblemente del norte. Claro, Porque se gastaron claro que sí. muchísimo dinero aquí. Claro que sí, sí, señor. Tú lo sabes como militar. Efectivamente. Esto ha sido un error gravísimo. Por esto tenía que haber sido sometidos a un tribunal de guerra, Claro, pero el tribunal de guerra de los propios republicanos. claro, ¿Por qué? claro, sí, Porque con esto, sí, sí. lógicamente, se suicidaron en el norte. Claro, claro. Después no En tenían vez de para. utilizar Claro, ese dinero, lógicamente, para comprar armas, claro, claro. No tenían se después lo para lo que dieron tenían que tener. para organizar un Estado y todos los gastos de administración. Esto, desde Sí, luego, sí. es. Bueno, los historiadores, ni de derechas ni de izquierdas, tratan este Nada, tema porque defienden el nada, sistema nada. de Estados de autonomía, que no, hombre, Claro, no, que esto es claro, que aquí es un error gravísimo por parte del claro, gobierno claro. socialista, de Largo Claro, Caballero, para claro, tenerlos contentos. claro. Porque no les interesa, Pepe, no les interesa ni a uno ni a otros hablar de esto, no les interesa porque es tremendo, es una completa barbaridad. Y entonces, ¿qué hacen? Pues que pasan de largo, ¿eh? Que es lo que ellos quieren y nada más. Adelante, Pues una de Pepe. las causas por las cuales cayó el Frente Norte fue porque, Claro, en vez de claro, gastarse el dinero en Vizcaya, que era muy rico Vizcaya, claro, muy rico por la claro, industria, claro. para adquirir material de guerra que se lo hubieran vendido sin ningún problema en Europa, Hombre, por supuesto, se dedicaron a pagar pues un Estado nuevo, los gastos de un claro, Estado nuevo, que nosotros claro. sabemos que los Estados autonomías lo que nos cuesta eso. Sí, sí. Pero, bueno, no, y lo que se reparte y lo que se pierde por el camino, Pepe. ¿Eh? A mí, sí, a mí me extraña que los historiadores de esto no hablen, pero esto es una cosa evidente. Aquí está el documento, se gastaron una cantidad de dinero a lo tonto. No, bueno, pero ya sabes, como hoy, Pepe, como hoy, exactamente igual que hoy. Como hoy, como hoy. Sigamos. Fueron Adelante. numerosas las medidas que por los poderes entonces constituidos adoptaron en orden a incautaciones de fondos y expropiaciones forzosas sin indemnización de bienes y Ajá, pertenecientes a personas afectas al movimiento nacional y requisas de efectos de algún valor. fíjate. Incluso la ignoración en el Monte de Piedad, que fueron incautados indemnizándose a los propietarios según valoración del arbitrio del organismo legislador. Yo creo que Claro. el Partido Nacionalista Vasco, a todas estas personas que le robaron dinero durante la guerra civil, Sí, su propio partido tiene que indemnizarle, ¿no? claro, eso digo yo, ¿no? Y Sería eso lo es lo que tenía que justo. hacer la oposición, Claro, pedirle en el claro, gobierno. Indemnice claro, también a todo lo que le robasteis, porque claro, robasteis a muchas claro, personas. claro. Sí, señor. Por decreto de 3 de mayo de 1937, el Departamento de Hacienda del Gobierno Provisional del País Vasco, con el fin de nutrir de medios económicos que permitan realizar adquisiciones en el extranjero, ordenó la incautación de joyas, alhajas y oro depositados en los bancos. Se ordenaba a los propietarios
que en el plazo de 48 horas se presentaran en el Departamento de Hacienda con las llaves para abrir las cajas, dándoles derecho a indemnización de la tasación pericial o de valor en venta a elección del Departamento de Hacienda. En virtud de esta disposición se procedió a la apertura de las cajas e incautación de su contenido. Es de notar que al evacuar la ciudad de San Sebastián se trajeron a Bilbao numerosas cajas de alquiler con billetes, divisas y oro que sufrieron las mismas vicisitudes de violencia e incautación que las existentes en Bilbao. Ante el empuje alrededor de las fuerzas de Franco y después de la evacuación de la vía de Bilbao, los dirigentes rojos separatistas ordenaron el 19 de mayo de 1937 la recogida de toda clase de efectos incautados y de la documentación, ficheros, útiles de trabajo, máquinas de escribir, multicopistas, etcétera, que embalaron sus cajas y fueron enviadas al extranjero a bordo de los barcos ingleses Joyce Billing y Hurstone, en expediciones que tuvieron lugar el 10 y el 14 de junio respectivamente. Es decir, se marcharon con valores. Con valores. Valores en el cual había mucho dinero y mucha riqueza. Sí, señor. Un robo a bestia. Un robo igual con lo que hizo Indalecio Prieto. Igual. Indalecio Prieto también, lógicamente, Igual. que era de Bilbao. Igual. Efectivamente. Un robo institucionalizado, Pepe, tremendo. Afortunadamente, la casi totalidad de los efectos enviados al extranjero fueron recuperados debido a las gestiones realizadas por las autoridades de la España Nacional y a procedimientos judiciales que con éxito se entablaron. Darán idea de lo importante de los atentados cometidos contra la banca los datos estadísticos siguientes. A ver. El importe del oro existente en dicha sucursal en el Banco de España durante el periodo rojo asciende a más de 1.000.000 de pesetas oro, de los cuales eran propiedad del Tesoro 97.000 pesetas, del banco casi 1.000.000 y de los particulares 93.000 pesetas de la época. Qué barbaridad. Ese oro entregado a la llamada Junta de Defensa de Vizcaya por orden de la misma fue liquidado al cambio de 300%, produciéndose un equivalente de pesetas de 293.000 pesetas, 2.500.000 pesetas el del banco y 279.000 pesetas de los particulares. Vendieron este oro perdiendo dinero, lógicamente, Claro. para tener dinero en efectivo. Qué barbaridad. Y aquí vienen los datos. Oro sustraído propiedad de la banca privada y de los particulares depositados en la misma. Monte de Piedad, 11.000, total 369.000 pesetas. Estas pesetas oro fueron liquidadas por ahorro en cuenta del cambio al 328%, generando un saldo de 1.277.000 pesetas. El Banco Central manifiesta que no se le sustrajo oro propiedad del banco y en cuanto a propiedad de particulares lo ignora, pues no tenía intervención en las cajas alquiladas y carece de documentación sobre dicho extremo. Esto nunca se sabrá cuánto dinero y cuánto pesetas oro y pesetas se llevaron al extranjero, así como joyas que estaban depositadas en las cajas alquiladas. Qué barbaridad. Impresionante. Pero sabiendo lo que pasó en Madrid, claro, nos podemos hacer una idea. Claro que el sí. Banco Hispanoamericano manifiesta que no fue sustraído oro de su propiedad. De propiedad de sus clientes se sustrajeron 3 monedas de oro, una de 20 francos franceses, otra de 25 pesetas y otra de 1 libra esterlina. 6 monedas de oro, joyas, alhajas y metales preciosos incautados. En el Banco de España más de 700.000 pesetas. En el Banco de Vizcaya más de 2.500.000 pesetas. En el Banco de Bilbao más de 1.200.000 pesetas. En el Monte de Piedad más de 700.000 pesetas. En el Anglo South of Bank, es decir, un banco extranjero. Casi 200.000 pesetas. Y en el Banco de Comercio más de 5 millones de pesetas. Total 10.677.000 pesetas. Madre. Las joyas y alhajas a que se refiere esta tesorería fueron dispuestas en cajones embarcadas para el extranjero, recuperándose más tarde, costando a la causa general los detalles relativos a estos extremos. Vamos con las divisas, valores extranjeros. Del Banco de España les fueron incautados valores extranjeros por importe de 64.000 pesetas y valores españoles por valor de 140.000 pesetas. Esto es verdaderamente un saqueo. Porque se ha sacado a valores extranjeros, de propiedades extranjeras. Sí, señor. Aquí se actuó como la checa rusa. Igual. Nos quedan 3 minutos, Pepe. Del Banco de Vizcaya se apoderaron de los valores propiedad del banco y también de los informes de las acciones de la Chave, ¿no? El Banco Central fueron entregados formalmente valores extranjeros de la propiedad de buen importe de más de 47.000 pesetas, robando a los extranjeros. Es que no.
El no Banco tenía ni idea. Hispanoamericano fue expoliado de los valores, divisas, etcétera, sin que conste su cuantía. Nunca se supo la cuantía que robaron en el Banco Hispanoamericano porque se llevaron los documentos. Claro, claro. En la caja de ahorros vizcaína se perdieron más de 7.000 libras y más de 4.000 francos franceses. En el Banco de Bilbao, el famoso Banco de Bilbao, fue expoliado de todos sus valores nacionales y extranjeros, sin que Fíjate, conste el número y especie. Esto tuvo que ser una barbaridad porque es una un banco barbaridad. muy fuerte, el Banco de Bilbao. El más Consta fuerte, únicamente efectivamente. la incautación de cajas de alquiler de un billete americano de Guatemala de un peso, 67 francos franceses y poco más. Pero se robó el Banco de Bilbao entero. Entero, entero. Es impresionante. El propio banco de la ciudad. Nos queda 1 minuto y medio, Pepe. Es El Banco impresionante. Urquijo Vascongado fue despojado de su cartera de valores y que conste su determinación. Casi la totalidad de los valores a que se refiere el presente estado fueron recuperados. Es decir, robaron todos. En el Todo, Banco de Comercio, todo, valores por más de 400.000 pesetas. todo. Todo se perdió, Pepe. Todo se Acciones perdió. de la petrolera de México, del Río de la Plata, del Banco Nacional de la Plata, todo. Todo se perdió. Impresionante, Pepe. Vaya cifras y vaya documento. Aquí lo tenemos que dejar por ahora. Seguiremos con eso. Yo creo que es muy importante hacer hincapié en esta parte económica, porque es verdad que ha sido pasada por alto como si no hubiera pasado nada. Según decían esos 4 o 5 curas que firmaron, allí no había pasado nada. Todo eran minucias. José Piñero y Maceiras, el terror rojo en la guerra de España. Impresionante, Pepe. Seguiremos. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Venga, gracias.